La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Y leemos la palabra del Señor que dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Oremos. Señor, hoy nuestras vidas tal vez no lucen de esta forma. Señor, tal vez nuestros padecimientos son por causa de nuestro pecado. Señor, necesitamos más de tu palabra en nuestro corazón, que sobreabunde en nuestra vida. Que nuestra mente sea transformada, renovada, que desde nuestro interior el río de tu espíritu fluya, Señor, de tal manera que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que digamos, sea para darte gloria a ti. Y en consecuencia con esto, de acuerdo a lo que Pedro nos explica, nuestros sufrimientos aumentarán. Ayúdanos, Señor, a vivir por causa de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a sufrir por causa de ella. Ayúdanos a ir a predicar el Evangelio, a no ser espectadores distantes, Señor, sino que de forma activa podamos vivir por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, y que no nos avergoncemos del Evangelio que nos ha salvado, de la cruz en la que hemos creído, de la salvación que hemos recibido y de la vida que vivimos realmente, para que podamos llevar a cabo esas obras que de antemano tú has preparado para nosotros. Señor, hoy queremos orar por las misiones en el Mitú, Señor, y en Marruecos. Que nuestro corazón sea movido a compasión de las multitudes que hoy se pierden sin ti. Hoy, en la confianza y la seguridad de que hemos sido salvos, podemos estar hoy aquí delante de ti. Y si la muerte viene a nosotros, podemos tener la certeza, como lo dice Pedro, que tú nos glorificarás en tu gloria y que podremos descansar delante de tu presencia. Pero que el afán en nuestro corazón hoy sea que los miles y miles de personas que viven en regiones apartadas pueden morir y no conocerte, no escucharte y no verte. Ayúdanos, Señor, a vivir por causa del Evangelio, a morir por causa del Evangelio, a nuestros vanos deseos, a nuestro egoísmo y a nuestra vana manera de vivir, Señor. Que podamos verte a ti. Hoy, Señor, ponemos delante de ti a nuestro hermano Esteban, para que seas tú dirigiéndolo en gracia, en paz, en poder, en capacidad, Señor, para que tú y tu espíritu estén sobre él y sus palabras sean tus palabras. Y hoy como congregación podamos ser transformados, que nuestro corazón sea renovado y estemos dispuestos a vivir para ti. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Hermanos, los invito a recibir la palabra de parte de nuestro hermano Esteban Rodríguez. Bueno, muy buenos días. Qué alegría estar nuevamente delante de ustedes, la Iglesia del Señor, con todo el privilegio, con toda la responsabilidad que eso representa. Y de verdad me alegro muchísimo en poder compartir con ustedes, poder leer la palabra del Señor. Bueno, y como se leyó previamente, estamos en Primera de Pedro, ¿cierto?
Estamos en Primera de Pedro y estuvimos leyendo Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Ahora, de verdad, estamos ya finalizando esta carta, ya estamos próximos a finalizar. Esta ya es la parte final del capítulo 4 y ya de aquí en adelante ya vamos a las recomendaciones finales y terminamos la carta. Y es, o sea, que pensaba, ¿cómo se han sentido ustedes? Porque en este tiempo que hemos estado leyendo, que hemos estado profundizando ya que como por 3, 4 meses Primera de Pedro, llevamos harto tiempo, ¿no? Y no podría ser una carta tan cortica. Son 5 capítulos, no es así muy larga que digamos. Sin embargo, ¿cuánto no hemos sido confrontados? Yo personalmente he sido bastante confrontado en cómo comprender esta vida en este presente, cómo poder entender mi vida del Señor, mi identidad. Y eso es algo que Pedro ha tratado de ayudarnos a entender. Pedro a lo largo de esta carta ha buscado que nosotros como creyentes en este mundo primeramente podamos entender cuál es nuestra identidad. ¿Se acuerdan los primeros, el capítulo 1, el capítulo 2, cuando estuvimos hablando bastante de nuestra identidad como expatriados, como peregrinos? ¿Se acuerdan de eso? Él nos ha llamado que somos santos, sean santos porque yo soy santo. Es parte de la identidad, mantenernos con una esperanza viva por medio de la gracia, que es nuestra parte de nuestra identidad, es que tenemos una esperanza a lo eterno, que podemos ver hacia arriba, podemos ver por encima del sol y tener una esperanza viva, saber que estaremos un día con Él. Y esa es parte de la identidad que Pedro ha buscado reafirmar en la vida del creyente. Pero también Pedro ha buscado y nos ha tratado, bueno, tratado no, nos ha dado a entender cómo entender que si no pertenecemos a este mundo, cómo vivimos en este mundo, ¿cierto? Hemos vivido que parte de pertenecer a este mundo, aun cuando no pertenecemos a este mundo, trae ¿qué? Sufrimiento, ¿cierto? Y es algo que hemos hablado bastante del sufrimiento. Y Pedro nos explicaba, bueno, hemos sufrido podemos encontrar sufrimiento de múltiples maneras, ¿no? ¿Cuáles? Hablamos de la sujeción a las autoridades, ¿se acuerdan? Hablamos del sufrimiento que hay de someternos a las autoridades, de la relación de empleadores con trabajadores, el sometimiento de las esposas a esposos inconversos, del trato de sus esposos a sus esposas amorosamente. Y hemos visto una cadena de formas prácticas de Pedro de cómo vivir este mundo y cómo te encuentras con el sufrimiento, cómo lo podemos vivir, cómo si sabemos que somos peregrinos en este mundo y no pertenecemos acá, cómo enfrentamos esta vida, cómo somos parte. Y ahora estamos finalizando esta parte y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Vamos a estar hablando, como dice acá, lo dice la palabra del Señor, dice el sufrimiento como cristianos. Entonces vuelve y vamos a retomar el tema del sufrimiento, pero ahora Pedro quiere confrontar iglesia. La intención de Pedro es como, bueno, hemos hablado del sufrimiento, pero vamos a entender cuál es la verdadera razón del sufrimiento. ¿Estás sufriendo por las razones correctas o no? Porque creo que todos podríamos decir que todos hemos sufrido en algún momento de esta vida, ¿cierto? Creo que si preguntáramos quién ha padecido o sufrido en esta vida, creo que podríamos en una fila donde todos se podrían parar y contar algo de su vida donde, uy, yo he sufrido en esto, en esto. Todos hemos padecido. Pero la pregunta surge, ¿cuál es la causa de ese sufrimiento? ¿Cuál es la causa? ¿Es por Cristo o es por tu pecado? Y aquí es lo que Pedro quiere decir. Bueno, hemos hablado mucho de sufrimiento, pero ¿cuáles son las causas? Y al final poder entender cómo vivir este sufrimiento, este presente con gozo. Y ese es el título del sermón de hoy, el gozo del viajero en el sufrimiento. El gozo del viajero en el sufrimiento. Entonces yo quisiera plantear unas preguntas que, que en el texto que leímos ahorita se van a ir respondiendo. Y quisiera preguntarles lo siguiente, ¿el sufrimiento es algo raro en la vida del creyente? Bueno, vamos a verlo cómo, sí, porque claro, podríamos decir que no, ¿cierto? Lo decíamos, cualquier persona sufre, pero ¿el sufrimiento es algo raro? ¿Cuáles son las razones de mi sufrimiento? Ahora otra pregunta, ¿el sufrimiento es necesario? Vamos a ver cómo. Y la otra pregunta es, ¿ustedes, nosotros, yo, todos, glorificamos a Dios con nuestro sufrimiento?
Esta es una pregunta que da un punto de inflexión. ¿Es nuestro sufrimiento glorifica a Dios? Y la pregunta también sería, ¿cómo glorifico a Dios con mi sufrimiento? O sea, ¿cómo padecer en este mundo puede representar gozo, exaltar, glorificar a Dios? Y esas son las preguntas que vamos a buscar responder. Esos son los puntos que queremos entender. Y esa es la intención del texto que estamos analizando y vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces el objetivo es que podamos entender cómo lo relacionamos en este mundo caído y cómo el sufrimiento es necesario y cuáles son los beneficios, qué trae a la vida del creyente. Entonces, hoy vamos a analizar 3 puntos a raíz de este texto. Nuestro primer punto es el gozo en medio del sufrimiento. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es el gozo de sufrir por Cristo y la vergüenza de sufrir por el pecado. El segundo es el gozo de sufrir por Cristo y la vergüenza de sufrir por el pecado. Y tercero, el juicio en el sufrimiento. Entonces, como, uy, esos puntos están dan duritos. El tercero, el juicio en medio del sufrimiento. Literal, estoy sacando lo que Pedro dijo en su carta. Esto no me lo estoy inventando, sino son cosas que Pedro literal va a estar diciendo en este espacio. Ahora, vamos a profundizar un poco en eso y vamos a ver el primer punto, el gozo en medio del sufrimiento. Y para eso los invito a que leamos nuevamente Primera de Pedro 4, los 2 primeros versículos, del 12 al 13. ¿Listo? Entonces, dice así, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, que regocíjense, para que también en la revelación de su gloria, que regocíjense con gran alegría. Hermoso, ¿no? Esta primera parte está muy linda, pero también hay cosas muy valiosas y profundas que necesitamos analizar. Ahora, si vemos esta primera parte, ¿qué palabra vemos que se repite harto? Vemos que se repite mucho gozarse, ¿no? Dice, regocíjense, regocíjense, y hace la redundancia, regocijarse con alegría. Es como, podría uno decir, como redundante esa palabra, ¿no? Pero tiene un sentido y es parte fundamental de lo que Pedro quiere que entendamos. Pero para entender, debemos entender cómo yo puedo ver gozo. Porque, a ver, cuando uno está en momentos difíciles, pues creo que buscar el gozo tal vez no es una opción muy lógica, ¿cierto? Cuando uno está en un padecimiento, uno está sufriendo, si uno fue despedido, pues creo que encontrar el gozo no es tan natural, ¿verdad? No es tan natural, no es tan propio. Entonces Pedro, a través de esta primera parte, nos plantea diferentes perspectivas para cómo entender el gozo en la vida del creyente. Y podríamos plantearlo de diferentes maneras. El sufrimiento no debería ser sorpresivo para el creyente. Podríamos plantear el sufrimiento es una prueba para el creyente y podríamos plantear el sufrimiento es compartido con los padecimientos de Cristo. Ahora, yo quiero que resolvamos este punto con varias preguntas. A mí me gusta preguntar mucho y me encanta hacer preguntas y vamos a responder 6 preguntas a lo largo de este primer punto. Y la primera pregunta que les podría hacer, ¿por qué Pedro le dice a su audiencia que no se sorprenda al pasar por sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué le dice no se sorprendan? ¿Por qué le está diciendo eso? Podríamos ver 2 perspectivas. Una es que posiblemente la iglesia por el año en que fue escrita la carta, tal vez sea una iglesia que es relativamente nueva y hasta ahorita está empezando a ver los resultados de seguir a Cristo. Y posiblemente sea como nosotros estamos sufriendo por seguir al Señor. ¿Por qué está pasando esto? Entonces Pedro puede decirles, pues no se sorprendan. Esto es esperable. Es como que les puede decir esto a ellos, pero también es importante para nuestro contexto actual. ¿Por qué? Yo la verdad me he sorprendido cómo se ha distorsionado la verdad del evangelio hoy en día. Y entre tantas cosas, entre tanta distorsión, se ha vendido que el evangelio es un símbolo o como un significado de buena suerte, de garantía, de bienestar, prosperidad. Como que el cristiano sí o sí se ve bendecido. El cristiano está bien, siempre está bendecido en el sentido, sí, como económico, como que yo estoy bendecido. Entonces, si yo estoy bendecido es porque estoy bien económicamente, porque yo no padezco nada, yo estoy bien. Y podríamos decirle nuevamente la pregunta, podríamos usar la afirmación de Pedro, no se sorprendan si en esta vida tal vez el seguir a Cristo no representa una mejora económica, tal vez no representa que ustedes van a tener la casa de sus sueños, tal vez no representa el bienestar que uno quisiera en este mundo.
Por todo lo contrario, dice, no se sorprendan, porque al final de cuentas estamos en un mundo caído y eso es parte de lo que estamos viviendo. Ahora, yo quiero hacer otra pregunta y es, ¿por qué el sufrimiento no debería sorprender a los creyentes? Ahora hagamos la pregunta al revés, ¿por qué no? ¿Por qué no debería sorprendernos? ¿Por qué? Y para responder esta pregunta, debemos entender que vivir el Evangelio de Cristo inevitablemente es ofensivo para el mundo. El Evangelio es ofensivo para el pecado, ¿cierto? El Evangelio ofende el pecado. El Evangelio es ofensivo para la maldad que hay en este mundo. Por eso, lo que de verdad debería sorprendernos es que lo verdaderamente sorprendente sería no sufrir por causa de Cristo. Eso sí sería sorprendente. Eso sí debería ser lo que nos sorprenda, que yo pase esta vida sin sufrir por causa de Cristo. Eso sí debería sorprendernos, no lo contrario. Entonces, obviamente esto nos abre muchas preguntas más, ¿no? Ahora, quiero ampliar un poco más esto. ¿Por qué al final de cuentas no debería ser sorprendente si el Evangelio ofende este mundo, si el Evangelio ofende el pecado? ¿Por qué nosotros deberíamos estar en medio de todo esto? Porque al final de cuentas, como creyentes, nosotros estamos llamados a obedecer la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, si nosotros obedecemos la palabra del Señor, inevitablemente, ¿qué va a generar en el pecado y en el mundo? Inevitablemente, al igual que Cristo, también seremos rechazados conjuntamente con Él. De la misma manera, tal vez eso va a generar tensión, va a generar contradicción en el sistema de este mundo, puede generar conflicto con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, con las personas cercanas, tal vez con mis vecinos, y es esperable. Por eso nos podríamos más bien plantear, tal vez lo sorpresivo es que por causa del Evangelio yo no esté sufriendo. Y es más, esto no voy a abundar mucho en esa pregunta porque eso se responde más adelante y es como, tal vez es posible que nos estemos pareciendo más al mundo que a Cristo y por eso no padecemos por las razones correctas. Y eso es un punto bastante fuerte. Entonces, sí, por eso plantea la pregunta, ¿por qué el sufrimiento no debería ser sorpresivo? Porque al final, si no pasa, entonces deberíamos replantearnos realmente a qué nos parecemos. ¿Obedecemos y nos parecemos a Cristo o nos parecemos más al mundo? Y acá empieza a ser como tensionante. Ahora, la otra pregunta que podríamos hacer, entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo puedo a través de la palabra, lo que Pedro está diciendo, yo cómo puedo entender cuál es la razón de mi sufrimiento? Y Pedro lo dice en el versículo 12, amados, no se sorprendan de qué, del fuego de prueba que ha venido de ustedes, perdón, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué significa que seamos puestos a prueba por fuego? ¿Qué significa esto? Yo, la verdad, la primera vez que leí eso, lo primero que se me vino a la cabeza en mis primeras impresiones del texto fue como, yo pienso en una prueba, es como me van a castigar. Yo pienso como que la prueba, como que me van a evaluar, es como, uy, si me reprueban, me van a castigar. Pero, sin embargo, prueba de fuego en el texto no significa necesariamente castigo. Cuando alguien se pone a prueba, es como un proceso que revela, digamos, la prueba es un proceso que revela qué está bien y qué está mal, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra dice prueba de fuego, se refiere, es como cuando usted coge el oro sucio, en crudo, y usted lo pasa por fuego. El fuego lo que hace es quitar las impurezas y dejar el oro en su estado más natural. Al final de cuentas, eso quiere decirnos Pedro cuando nos dice que seremos pasados por prueba de fuego. Es decir, es como pasar por el horno, ser sometidos a un intenso calor para que al final de cuentas toda esa impureza se vea en su estado más natural. Y ese es el propósito de la prueba en medio del sufrimiento, que es útil para nuestro crecimiento en el Evangelio, para nuestra santificación y para mantener nuestra mirada en lo eterno. Ahora, esta idea no es nueva en la carta de Pedro. Me gustaría que leyéramos 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Y vemos que esta idea de Pedro no es nueva, no es aleatoria, no es que apareció de la nada. Pedro ya nos ha venido hablando de eso. Y uno es como, uy, ¿cómo así? ¿Pedro ya nos ha estado hablando de eso? Sí. Dice así 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que sean afligidos con diversas pruebas. Diversas pruebas, ¿no? ¿Para qué? Para que la prueba de qué? De la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada, ¿qué?
por fuego sea hallada, que resulta en alabanza, gloria, honor y, y en la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que la prueba del fuego, entonces dice, afligidos o en las diversas pruebas, para que la prueba, ¿qué? De la fe. ¿Y qué dice? Aunque sean probados por fuego, sea hallado y resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba de fuego en medio de la vida del creyente? Que sea hallada la fe, que sea probada esa fe y que resulte que en alabanza, gloria, honor, en la revelación de Jesucristo. Entonces las pruebas y el sufrimiento no son accidentes del camino de la vida, solo son instrumentos en la mano de Dios. Entonces cuando hablamos que hay fuego de prueba, es como coger al creyente, someterlo, estar en prueba de fuego, en fuego ardiente, para refinarlo y santificarlo. Y eventualmente esto purifique el metal y pueda evidenciar la fe genuina en las personas. Entonces, esto es necesario. Entonces, como hacíamos la pregunta, ¿es necesario el sufrimiento en la vida del creyente? Sí, claro. Y es necesario que nosotros lo entendamos. Porque si padecemos por causa de Cristo y no entendemos esto, podríamos llegar a creer que entonces, uy, estoy padeciendo, estoy pasando por un momento tan difícil y pueda sentir que estoy recibiendo un castigo divino, sentir que Dios me ha abandonado, sentirnos confundidos, estar desanimados, ansiosos y responder de forma irracional creyendo entonces reaccionar de forma irracional y culpar a Dios, culpar a la iglesia, culpar a las personas por lo que estoy viviendo. Incluso rechazar la iglesia. Entonces la otra pregunta que quiero hacer es, ¿cómo debe entonces un creyente responder ante el sufrimiento? Entonces ya hemos hablado, ¿cierto? Quiero que mantengamos la línea en la cabeza. Estamos hablando que es esperable, debería suceder, y que ese sufrimiento que vemos en la vida del creyente, que está refinando nuestra fe, está siendo útil, es el propósito en la vida del creyente que padezcamos. Ahora, Pedro también quiere que nos planteemos la siguiente pregunta, es ¿cómo entonces un creyente responde al sufrimiento? Y para eso podemos leer el versículo 13, que es lo que dice, antes bien, en la medida, versículo 13 del capítulo 4, perdón. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, ¿qué? Regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Entonces, ¿cómo responde el creyente al medio del sufrimiento? Con gran gozo. Es el gozo, la respuesta al final de la vida del creyente. Entonces, digamos, podríamos tomar ese ejemplo. Digamos que voy a perder mi empleo porque no acepté un negocio corrupto y eso me lleva a ser rechazado por mis compañeros de trabajo, incluso por mis amigos, por mi familia, como hermano, usted por qué, no sé, nos pueden insultar, usted por qué es tan tontico, no sé, bueno, una palabra que funciona en el mundo, usted por qué tan bobo, usted por qué, mire, ese negocio no implicaba nada, eso no pasaba nada, eso simplemente era una plata ahí, usted mire, se quedó sin trabajo y poder ser rechazados o incluso ser rechazados porque pueden tratar mal, porque tal vez yo no tengo las mismas convicciones de ideología de género, porque mi convicción está en la palabra. Es como, usted es un, no sé, retrógradas, ¿qué dicen? Ustedes, y lo tratan mal, y es como, y la pregunta de Pedro es, ¿cómo resulta esos insultos en la vida del creyente? Resultan en dudas como, ay, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que no era lo correcto? No. ¿Qué resulta? Gran gozo. Regocíjense. Esa es la finalidad del medio del sufrimiento. Alégrense si sufren por causa del nombre de Cristo. Alégrense si ese es el resultado de lo que ustedes están viviendo. No significa que ustedes tengan que, no, qué tristeza, mire, por seguir a Cristo, mire lo que me pasó. Que no, horrible, yo no hubiera hecho nada de eso, yo mejor me hubiera quedado quieto. No, alégrese en gran gozo, en suma alegría para cada uno de nosotros. Ahora, otra pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Qué significa ser partícipes de los padecimientos de Cristo? Porque si vemos previo al donde dice regocíjese en el versículo 13, dice, antes bien, en la medida que comparten que los padecimientos de Cristo. Los padecimientos de Cristo son una causa, son una razón por la cual nos gozamos. ¿Sí? No es simplemente como, bueno, estoy sufriendo, pero qué alegría. No, hay una razón. Y es que si tú sufres por la causa de Cristo, quiere decir que estás compartiendo, eres partícipe
de los padecimientos de Cristo. Y es como, uff, qué honor, o sea, como qué honor, estoy compartiendo, soy partícipe de los padecimientos de Cristo. Ahora, nuevamente, también como que la pregunta que hacía, entonces, ¿qué significa padecer por los padecimientos de Cristo? Porque esto se ha malinterpretado a lo largo de la historia. La gente cree que padecer con Cristo significa ser lacerado, como torturarme, como hacerme daño, porque, uy, estoy pecando, entonces yo tengo que lacerarme, tengo que hacerme daño físico. No, de eso no se trata, no se trata necesariamente, o bueno, no se trata exactamente de eso. Cuando padecemos juntamente con Cristo, significa que estamos padeciendo por causa de su justicia. Padecer por causa de Cristo significa que estamos padeciendo por causa de la justicia de Cristo. Es por su justicia. No se trata de mí, no se trata y no resulta en que yo tenga que sufrir. Bueno, y puede que sí, puede que en algunos casos extremos, como pasó en la iglesia primitiva o incluso iglesias en Medio Oriente, que sí incluso puede llevar a la muerte. Pero en este caso, Pedro les habla de una iglesia donde todavía no se encontraba en ese tipo de padecimientos, que se parece mucho a la iglesia que nosotros estamos viviendo. Entonces, como tal, todo lo que hemos estado aprendiendo no necesariamente padecer porque eso significa que ustedes necesariamente que me estén golpeando, que me estén maltratando, sino significa que con sumo gozo podemos decir, estoy siendo partícipe de la causa de la justicia de Cristo. Soy partícipe de Él. Entonces, es por causa de su evangelio. Es el evangelio, es la causa. Cuando hablamos entonces del padecimiento de Cristo, es el resultado mismo del evangelio. Y esa es la actitud. Entonces, no se trata de acciones, sino de una actitud en la vida del creyente que se refleja en el gozo. ¿Sí? Ser partícipe de los padecimientos de Cristo no es como tal, exactamente, en acciones propias, como, bueno, padecer, ¿cómo voy a padecer? Como si fuera, como, bueno, ¿quién me va a golpear? ¿Quién me va a golpear? No, es una actitud que se refleja en el sumo gozo de decir, estoy viviendo bajo la justicia de Cristo. Ahora, yo quiero que veamos algo más porque al final del capítulo 13, Pedro está diciendo algo muy importante. Dice, regocíjese para que también en la revelación de su gloria se regocijen con una redundancia que dice con gran alegría. Eso redunda, es como con gozo, con gran alegría. Es una redundancia para amplificar el sentido de gozo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a padecer en esta tierra, ¿cierto? Y vamos a estar con gozo, pero cuando el Señor se revele, cuando su gloria se revele, cuando el Señor venga, habrá doble gozo, habrá sumo gozo, habrá como decir aún más. Qué alegría padecer conjuntamente con Cristo. Es como una amplificación. Y eso a qué les recuerda a ustedes, que somos peregrinos, que no pertenecemos a este mundo, que nos gozamos en este mundo, pero quiere otra vez sostener la idea. Alégrense sumamente más gozo cuando el Señor sea revelado. ¿Eso qué es lo que aprendíamos en el capítulo 1? La esperanza del peregrino, la revelación de su gloria, que un día estaremos con Él, que un día estaremos al lado suyo. Y para reforzar esta idea, quisiera que leyéramos primera de Pedro 1, del 10 al 11. Quisiera que reforzáramos bien esa idea. Entonces, primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 10 al 11 dice, acerca de esa salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir que los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay sufrimientos en este mundo, es decir, Cristo vino a este mundo y padeció. Eso era lo que esperaban los profetas, que Cristo iba a venir, iba a padecer, pero después de esos padecimientos de Cristo en la tierra, Él sería exaltado. Al estar sentado a la diestra del Padre, es exaltación del Señor. Ahora, nosotros somos partícipes de esa verdad. Estamos conjuntamente, así como Cristo vino a la tierra y padeció, nosotros estamos en esta tierra padeciendo. Pero así como Cristo fue exaltado en victoria, no sé, como en lo más importante, no sé, como en maravilla, en gloria al Señor, nosotros un día también podremos estar en la eternidad conjuntamente con Él, gozando y disfrutando de su santa presencia. Y eso es parte del gozo de la vida del creyente. Sumo gozo, suma alegría de que un día estaremos con Él, de que será revelada y esa es la alegría que nos gozamos en la gloria futura de cuando Cristo también venga. Por lo tanto,
mientras estamos en esta tierra, sufrimos, padecemos, pero padecemos pacientemente, así como Cristo lo hizo. Padeció pacientemente, con sumo gozo. Al Señor, cuando estuvo en la tierra, Él padeció hasta la muerte. A Él decían, retráctate, cállate, no digas esas palabras. Pero el Señor que padeció por cumplir la voluntad del Padre. Él no negó, Él no se cayó. Bueno, él al final sí se hizo, se cayó y aguardó en silencio. Pero el Señor siempre buscó la voluntad del Padre, pacientemente. De la misma forma, cuando Pedro habla de esto, de que sumo gozo en este sufrimiento presente, pero esperando la gloria futura, es como pacientemente aguarden, pacientemente esperen, pacientemente estén con el Señor. Ahora, esto, como les decía, esto es la esperanza del peregrino. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Y eso es el punto, esa es la finalidad de estos dos versículos. Yo sé que a veces pongo ahí mucha información en dos versículos, pero eso es lo valioso de la palabra, que tanto encontramos en la riqueza de su palabra. Por eso yo quería animarlos, iglesia. No sé si pusieron cuidado a esta canción que cantamos ahorita de Por encima del sol. ¿No se les hace conocido el coro de lo que cantamos con lo que estamos viendo ahorita? Que decía, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pero que no hay sufrimiento, que no dé buen fruto en esta de vida mientras yo espero, viendo que por encima del sol. Eso no es lo que estamos cantando, eso no es lo que Pedro está diciendo. Entonces, cuando nosotros cantamos verdades como esta, estamos declarando las verdades que Pedro dice. Por eso, cuando cantemos canciones como estas, cántenlas con gozo. Puedo pasar por el fuego, qué alegría. Porque aun cuando pase, aun cuando venga prueba, fuego, sufrimiento, pero yo espero en ese sufrimiento, yo espero, esperando en la vida, viendo por encima del sol, que es lo que Pedro dice, en la gloria futura, en la gloria que vendrá. Por eso, si analizamos todo lo que cantamos, apunta a esa verdad. Confíen en el Señor, esperen en el Señor. Va a venir pruebas, va a venir fuego, va a venir sufrimiento, pero todo da buen fruto. ¿Cuál es el buen fruto de la vida del creyente? Como oro refinado, en la cual se evidencia la fe por causa del evangelio. Y qué alegría, yo por eso le digo como qué gozo, sumo gozo de saber que puedo pasar por el fuego porque se evidencia esa fe tan valiosa y necesaria para la vida del creyente. Ahora pasemos al punto número 2. El punto número 2, ¿qué es lo que dice? El gozo de sufrir por Cristo y la vergüenza de sufrir por el pecado. Para eso los invito a que leamos 1 de Pedro 4, del 14 al 16. Dice así: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes ¿qué? Es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Este punto, con esta idea, estos versículos, Pedro quiere que evaluemos las razones y las consecuencias de nuestro sufrimiento. ¿Es por causa de Cristo o el sufrimiento que estás viviendo es por causa de tu pecado? Y acá es donde empieza Pedro a ser más fuerte songo, porque Pedro quiere que tú evalúes nuestra iglesia, la iglesia, Señor, nosotros aquí ya evaluemos cuál es la causa de tu sufrimiento. ¿El evangelio o la causa de tu sufrimiento es tu pecado? Y eso es lo que vamos a estar profundizando. Entonces, eso hacía una pregunta: ¿todo sufrimiento en este mundo es por causa correcta o por una buena causa? No, ¿cierto? Como veíamos en el versículo 15. El versículo 15 dice que de ninguna manera, o sea, no sufran ustedes por esas causas, por asesino, ladrón, malhechor o por entrometido. Pedro dice, no quiero que ustedes sufran por esas causas, sino yo quiero que ustedes sufran por causas de la prueba de fuego, esa que evidencia, esa que es por causa de la justicia de Cristo. Pedro quiere que nosotros entendamos, ¿estás sufriendo por causa de la justicia de Cristo o estás sufriendo por causa de tu justicia? Ahora, cuando me refiero a mi justicia, me refiero a mi criterio de lo que es correcto. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos padecido por causa de lo que yo creo que es correcto? Es como cuando usted va manejando y alguien se la atraviesa. Y usted, pero es que, es que, pues, sí, usted, man, ¿cómo le ocurre? ¿No ve que está cometiendo algo incorrecto?
pero yo sé que es correcto, yo sí sé. Entonces le voy a apretar más duro y me le voy a atravesar otra vez para que entienda qué es la justicia y entienda qué es lo correcto. Y el otro señor vuelve, se le cierra y se bajan y se van a los golpes. Y es como, uy, no, estoy sufriendo porque no, mire, me dañaron el carro, no, qué prueba. Mm, ¿Realmente esta es una causa de sufrimiento? ¿Es tu justicia la que generó ese sufrimiento? ¿Es causa de Cristo? ¿O realmente fue tu justicia la que al final generó esto? Entonces es importante y Pedro quiere que digas, hey, ten cuidado de cuál es la razón de tu justicia, ten cuidado. Entonces, yo quiero que planteemos aquí y derivemos dos preguntas importantes. ¿Estás viviendo el sufrimiento de este mundo bajo las razones incorrectas o estás viviendo, estás viviendo el sufrimiento bajo las razones incorrectas? Quiero que nos preguntemos cuáles son las razones de lo correcto y lo incorrecto. Vamos a ver ahorita a más a profundidad. Entonces, para evaluar cuáles son las razones correctas, y ya vamos a ver bien esto, vamos a leer el versículo 14 y 16 de Primera de Pedro 4. Dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ahora leamos el 16. Ah, perdón, me salté un pedazo. Ciertamente por ellos Él es glorificado, pero por ustedes, perdón, es blasfemado, ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Ahora el versículo 16. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal, glorifique a Dios. Entonces, ¿cuáles son las razones correctas del sufrimiento? El versículo 14 nos dice, si ustedes son insultados, ¿por qué? El nombre de Cristo. Lo que genera el sufrimiento es el nombre de Cristo. Entonces la pregunta ya podría cambiar. Entonces no sería, estás viviendo el sufrimiento de este mundo bajo las razones correctas, sino podríamos plantearlo así. ¿Estás viviendo el sufrimiento de este mundo bajo el nombre de Cristo? ¿Es el nombre de Cristo la razón por la cual tú padeces o puedes llegar a padecer o sufrir en este mundo? Al final de cuentas, lo que incomoda, al final de cuentas, lo que insulta el pecado de la gente no eres tú, es el nombre de Cristo. Y eso nos quita mucho orgullo, porque nos podríamos sentir orgullosos, es que yo no salí de rumba, yo sí no hago esas cosas. No, es que no son tus acciones, es el nombre de Cristo lo que insulta, lo que molesta, lo que fastidia el pecado de este mundo. Realmente es el nombre de Cristo, su nombre. Así que las consecuencias del sufrimiento en este mundo no es nuestros propios errores ni nuestras malas decisiones, sino identificarnos con Cristo. Esa es la causa y ese es el verdadero razón del por qué padecemos por el nombre de Cristo. Ahora quiero que veamos esto de forma más práctica. Y Pedro en el capítulo 4, versículo 3 al 4, primera de Pedro 4 del versículo 3 al 4, nos ayuda a amplificar y ver esto en forma más práctica. Dice así, aquí está, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriaguez y abominables idolatrías. En todo esto, ¿qué? Se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y los insultan. Entonces, ¿qué es lo que no le agrada al mundo? ¿Qué es lo que dice? Dice, es suficiente haber hecho lo que le agrada a los gentiles. ¿Qué le agrada al mundo? El pecado, la sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriaguez, cosas abominables en medio de la idolatría. ¿Qué es lo que sorprende y causa sufrimiento? Que ustedes ya no corren con ellos. Entonces, ¿cuál es la causa de tu sufrimiento? Que tú ya no corres por las razones de lo que el mundo cree que es agradable. Para el mundo esto es lo agradable, esto es lo que se disfruta. Pero lo que molesta, lo que insulta nuevamente, es que por causa del nombre de Cristo nosotros ya no corremos como ellos. Y eso es lo que Pedro quiere animarlos. Oye, ¿estás corriendo bajo este mundo o ya no estás corriendo a las corrientes, lo que el mundo te está diciendo? Entonces, esta es la razón de por qué los creyentes son insultados y es porque hemos dejado de practicar lo que el mundo hace. Entonces, quiero que entendamos algo. Padecer por Cristo no significa acciones heroicas, como les decía. A veces pensamos que padecer por Cristo es como que nos pongan una pistola en la cabeza y nos digan, ¿crees en el Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
yo sí, sí creo y "Ay, yo estoy listo para eso, estoy claro que sí". No, pero no te está diciendo que esa es la intención de esta porción. Y claro, o sea, podría llegar a, como decía, podrían en unos casos extremos, podría pasar. Pero quiere decir, hey, pero no nos debemos a ese extremo. Vamos al diario vivir. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en nuestros trabajos, en nuestras vidas, con nuestros amigos, ese tipo de situaciones? Como dice él, lujuria, desenfreno en la sensualidad, borracheras, desenfreno en la sexualidad, embriaguez y abominables idolatrías. Idolatría podríamos también trasladarlo como a cualquier cosa que tenga valor por encima del Señor. El dinero, lo material, lo superficial. ¿Cuál es o detrás de qué vas? Y eso es la razón de lo que Pedro quiere que entendamos. No se trata de acciones maravillosas, heroicas, se trata de actos cotidianos, donde vas a empezar a sufrir y decir, ¿es Cristo la razón? ¿Es el Evangelio la razón por la cual yo no sigo los enfrenos de este mundo? ¿O cuál es la razón por la cual yo padezco? ¿Cuál es la razón? Y ahora quiero que hagamos otra pregunta. ¿Qué resultado trae sufrir por el nombre de Cristo? Porque no quiero que todo quede como en tristeza, como en, "Uf, qué difícil, está como tensa la cosa, está como difícil". No, pero también quiere que veamos que sufrir por el nombre de Cristo trae unos beneficios hermosos. Y uno de estos lo encontramos en el capítulo 14. Nuevamente, quiero leer ese pedazo porque dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Dichosos son. Me gusta que la Reina Valera usa otra palabra para describir dichosos y son bendecidos. Ahora, ¿qué significa que somos bendecidos? ¿Qué significa? Eso quiere decir que estamos padeciendo por las razones correctas. Pero, ¿qué significa ser dichosos? Si leemos más adelante, dice, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Me gusta nuevamente lo que más como lo traduce la Reina Valera, que dice, el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre ustedes. ¿Qué beneficio trae el padecer por causa del nombre de Cristo? Que son bendecidos porque el Espíritu glorioso de Dios reposa en la vida de cada uno de ustedes. Qué bendición más grande, ¿no? Qué alegría más hermosa saber que, qué emoción, porque el Espíritu glorioso de nuestro Señor reposa en mí. Si yo estoy padeciendo por causa del nombre de Cristo, no es por mis acciones, no es por lo que yo pueda lograr, no es porque yo soy muy bueno, porque es que, qué bueno soy haciendo esta vaina del Evangelio. Yo soy muy bueno. No, no, no. Se trata de que el Espíritu glorioso mora en ustedes. Y esto es una bendición. Esto es el resultado de padecer por el nombre de Cristo. Entonces es hermoso, reposa en nosotros. Y por eso me encanta lo que dice Primera de Pedro 1:8. Dice así, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esa es la bendición que aun cuando no la hemos visto, hemos creído, porque el Señor reposa en cada uno de nosotros. El Espíritu de gloria reposa en cada uno de nosotros. Ahora, hay otro resultado de padecer por Cristo y está en el versículo 16 de Primera de Pedro 4:16. Y dice así, pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal que glorifica a Dios. Entonces, un resultado de ese sufrimiento es que glorifica a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? En el sentido más pleno de la palabra significa exaltar, adorar, como exaltar el nombre de Dios, como levantar voces de júbilo, como que... Pero también me gustaría añadirle a otro ítem importante y es que glorificar a Dios significa, es evidenciar la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros padecemos por la causa de Cristo y glorificamos a Dios, significa que estamos evidenciando la gloria de Dios. Significa que estamos exaltando el nombre de Dios a ser evidente ante el mundo que hay un nombre que es sobre todo nombre. Ese es un privilegio muy hermoso, ¿no les parece? O sea, yo siento que esto a mí me da mucho ánimo, como qué hermoso es padecer por causa del nombre de Cristo, porque soy bendecido al saber que Él mora en medio de mí, saber que Él mora en medio de nosotros, porque se evidencia que la gloria de Dios está en medio de la tierra. ¿Por medio de qué? De nuestros padecimientos. Y como vemos ahora, la perspectiva cambia bastante. Ya podemos entender que, bueno, ya el sufrimiento no es necesariamente la tristeza, el dolor de... Sí, va a ser duro, pero resulta en algo tan valioso, en ese gozo en la vida del creyente. Ahora, vamos a meditar en la otra pregunta que hacía inicialmente. ¿Cuáles son las razones incorrectas de sufrir en este mundo? Para eso vamos a leer 1 de Pedro 4:15.
Dice, que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido. Yo también me hacía una pregunta, o también se podría analizar esto. ¿Por qué Pedro no habla como si, o sea, por qué Pedro no les está diciendo no sean asesinos, no sean ladrones o malhechores, o no sean entrometidos? Porque Pedro no está dando una orden de no hagan eso, no sean así, no sean así. Porque Pedro, a través de, como hemos visto a lo largo de su carta, Pedro ha tratado de entender, hey, hay sufrimiento en esta vida, pero que ese sufrimiento no sea por causa de esto. Pero no quiere específicamente como tal darnos una orden, una lista de pecados, como decir, esto no lo hagan, no, sino que estas razones no sean una causa. Y cuando vemos ese espectro, quiere decir que la razón de su sufrimiento no sea por causa de su pecado. Por eso podríamos ver que la lista de estos, bueno, retomo la idea de listas, es rara, ¿no les parece? Dice asesino, malhechor, ladrón y por último entrometido. Es como hay que entrometido, o sea, es como un rango de que usted podría decir qué consecuencias puede traer matar a alguien. Gravísimas, ¿no? Pero qué consecuencias podría traer el ser entrometido. Pues sí, me van a molestar, como, ¿por qué se mete en lo que no le importa? Y me insultan. Entonces, si vemos la intención de Pedro es deciros, mire, sea la razón que sea por la razón más grave que tengan consecuencias, o que sea por consecuencias muy pequeñas, sea la que sea, es el pecado. ¿Sí? Por eso ese rango de pecado tan amplio en tan pocas palabras, porque puede que sea algo en teoría con consecuencias muy graves o por consecuencias más pequeñas, sea, que el origen de su sufrimiento no sea el pecado. Y eso es lo que nos quiere advertir, que el sufrimiento de causa de ustedes no sea el pecado. Por eso Primera de Pedro, me gustaría que leyéramos ahora Primera de Pedro 3, del 16 al 17, porque esto nos va a ayudar a complementar mucho esta idea. Dice, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues qué, pues es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que hacer el mal. Entonces es como, son razones muy diferentes. Entonces, por ejemplo, si un creyente roba en su trabajo y es despedido por esto, no puedes decir que está sufriendo por causa de Cristo. Es absurdo, no tiene sentido. La razón de tu sufrimiento, de por qué estás siendo despedido tu jefe te puede insultar, es ¿por qué? Por tu pecado, es tu maldad. No se la puedes atribuir a Cristo. Y eso es lo que Pedro quiere que entendamos en el versículo 3:17. Que es mejor sufrir merecidamente por hacer el bien que sufrir merecidamente por hacer el mal. Entonces, esto es más o menos lo que Pedro quiere decirnos. ¿Cuáles son las razones de tu sufrimiento? ¿Es el nombre de Cristo lo que insulta? ¿Es el nombre de Cristo por el cual tú estás padeciendo? ¿O es tu justicia, tu pecado, lo que tú crees que es lo que es bueno, entre muchas comillas? Entonces, ahora pasamos a nuestro tercer y último punto. El sufrimiento, el juicio en el sufrimiento. Vamos a ver que Pedro hace un cambio de narrativa súper raro. Sí, quiero que leamos primera de Pedro 4, del 17 al 18. Vamos a ver que hay un cambio como brusco en lo que Pedro nos venía hablando. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Si vemos que es como un momento a otro nos habla del juicio, la casa de Dios, es como, ¿qué quiere decirnos Pedro con eso? Vamos a ver que tiene mucho sentido con lo que ya hemos hablado. Y para poder entender esto, debemos ver unas palabras claves. Casa de Dios, ¿qué se refiere a la casa de Dios? ¿Qué significa el juicio y en qué tiempo? Porque dice, porque el tiempo del juicio es ya, ¿estamos en tiempo de juicio? ¿O el tiempo de juicio será en la venida del Señor? ¿Cuál es ese tipo de juicio? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Qué es ese juicio? ¿A qué se refiere? Para entender ese punto, entonces, veamos qué significa la casa de Dios. Y para eso podemos leer 1 de Pedro 2:5. Lo voy a leer porque pues, hay un poquito corto de tiempo. Dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La misma palabra, casa espiritual y la casa de Dios. Y eso es en el contexto general, pero en el contexto del mismo texto, Pedro también nos da la respuesta. Dice, porque es tiempo que
comience por la casa de Dios, el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿eso qué quiere decir? Que el juicio comienza en la casa de Dios, que ¿quiénes somos? Nosotros. Esa es la respuesta. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros, su iglesia, que es lo que Pedro nos dice en el mismo texto, pero también nos dice en su contexto general. Ahora, ¿eso qué tiene que ver la iglesia con el juicio y el sufrimiento? ¿Qué tiene que ver una cosa con otro? De la misma manera que cuando hablamos acerca de la prueba, el juicio tiene como, no necesariamente implica condena. ¿Sí? Cuando hablamos de juicio no significa que está siendo condenado, sino que juicio es nuevamente parecido a la prueba, es como ponerte a evaluar y determinar, ¿eres salvo o estás condenado? Ese es el juicio. Entonces, cuando dice el juicio ha comenzado por la casa de Dios, entonces quiere decirnos, bueno, el sufrimiento ha comenzado para evaluar o evidenciar, ¿tú estás sufriendo por el nombre de Cristo o estás sufriendo por la causa del pecado? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Estás en salvación o estás en condena? Entonces, cuando hablamos de juicio, no necesariamente significa que el juicio de Dios comenzó por la iglesia, no significa el castigo viene por la iglesia, el castigo viene a destruirnos, sino que significa que el juicio en este presente ha comenzado, es decir, ha venido a purificar la iglesia, porque juicio es evidenciar, como lo mismo que hablamos de la prueba. Entonces, si dice que viene el juicio, significa viene a evidenciar, a purificar. Eso quiere decir que Él viene a santificar su iglesia. Entonces, cuando hablamos de ese juicio, se refiere que el Señor viene a evidenciar, a purificar, a traer a decir quiénes realmente dentro de la casa del Señor realmente son creyentes. Y eso hace que se evidencie. ¿Y eso qué trae? Sumo gozo. Ahora, ¿qué relación tiene el juicio con el sufrimiento? Para eso que podríamos recordar 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, que ya lo estuvimos leyendo ahorita, y me gustaría leerlo solo desde la siguiente parte. Creo que es el versículo 7. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, la prueba, el juicio, viene con la intención de evidenciar quién es suyos, quiénes son sus hijos. Por eso dice, si el justo con dificultad se salva. Cuando la palabra dice que con dificultad se salva, no significa que nosotros lo estamos logrando, que, uy, qué difícil fue alcanzar la salvación. No, sino que la salvación está garantizada en Cristo, ¿cierto? Yo no me salvo, yo no puedo salvarme. Entonces, si entendemos que la palabra nos dice que yo soy salvo por gracia, por la obra del Señor, entonces cuando habla de qué gran dificultad hay la salvación, entendiendo el contexto que nos encontramos, quiero decir que en medio de esta vida, en medio de este juicio, en medio de la prueba, qué difícil es encontrarnos en la salvación. Porque esa es la parte de la vida, ser salvos, que es difícil, que hay padecimiento. Pero recordemos que este tiene un sentido y es que el padecimiento que nosotros vivimos es por obedecer el Evangelio, que trae que sumo gozo. Realmente no quiero dejar esto en el dolor y la tristeza, como sí, claro, es difícil, pero está diciendo que es difícil padecer, no es fácil, pero hay gran sumo gozo en la vida. Pero ahora, Pedro plantea otra pregunta, dice, ¿qué será del impío y del pecador? Nuevamente, yo de verdad anhelo que ustedes en este momento, si alguien es nuevo, si alguien está acá en la iglesia, quiero que realmente se evalúen profundamente cuál es la razón de tu padecimiento. ¿Es el nombre de Cristo o tus padecimientos son por causa de tu pecado? Porque si es por causa de tu pecado, Pedro dice, ¿qué será del impío y del pecador? Y esta es la otra cara de la moneda del medio del sufrimiento. Claro, ¿no? El creyente, el sufrimiento significa que es purificado, que es santificado, que la iglesia es purificada y santificada. Pero para el perdido, el juicio significa que traerá condena a la perdición. Entonces, el sufrimiento trae justicia, purifica, santifica a su iglesia, pero para el perdido, no. Entonces, ¿cuál es la razón de sufrimiento? Le haría una pregunta, ¿los sufrimientos que enfrentas son motivo de la vergüenza, como dice Pedro, como advierte en el versículo 16, o estás cumpliendo el propósito de glorificar a Dios?
Y yo quiero hacer, para finalizar, quiero hacer un llamado. Mira, si tú en este momento puedes evaluar tu corazón, puede que lleves muchos años acá en la iglesia o es la primera vez, pero si en este momento tú entiendes que los padecimientos de tu vida son por causa del pecado, arrepiéntete. Hay esperanza en el Señor. No tomen este mensaje como un checklist de, uff, yo sí padezco. No, no, la intención de Pedro es evalúa tu corazón. Y si es así, yo quisiera animar a las personas al que si hay alguien que de verdad entiende y siente vergüenza y tristeza de la condición en que se encuentra, quiero decirte que hay esperanza en el Evangelio. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hermanos, amigos, si ustedes en este momento sufren, quiero decir, y que si hay arrepentimiento, si ustedes entienden que están haciendo, que sus causas no son las correctas, si es por el pecado, yo te llamo al arrepentimiento que conduce a salvación. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete, porque hay esperanza en el Evangelio. Tu pecado no es más grande que la gloria de Dios. Tu pecado no es más grande y puede que te hayas equivocado y puede que hayamos sufrido por las razones incorrectas, pero este no es el fin. Hay esperanza. Pero ahora yo quiero finalizar con el capítulo 19, el versículo 19 del capítulo 4. Porque una cosa es para el perdido, pero también hay una esperanza para el creyente que está padeciendo en este mundo. Y dice así, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Me gusta, nuevamente, hay otra traducción que dice encomienden, confíen sus almas. Mi hermano, si tú estás padeciendo en este momento, confía en el Señor. ¿Cuál es la base de la confianza? Como dice el versículo 19, porque estás viviendo conforme a la voluntad del Señor. Confía en el fiel, en tu fiel creador, el creador fiel. Confía en él. Sí, como hemos hablado, puedes estar padeciendo, puedes estar insultado, puedes ser rechazado por tu familia, puedes estar padeciendo por causa de Cristo, pero como hemos aprendido y les decía, qué gran gozo. Y eso es lo que yo quiero animarlos en este momento como iglesia. Qué gran gozo que ustedes puedan glorificar al Señor, que por causa de su padecimiento el nombre de Cristo sea exaltado, se glorifique, se haga evidente. Qué gran gozo hace que el sufrimiento haga que su iglesia sea purificada, sea vista, que se evidencie la fe del creyente. Y por eso, esta es la razón en la cual nosotros confiamos plenamente en el Señor. Y si no ha sido así, arrepiéntete. Hay esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Pero si estás padeciendo, como dice el versículo 19, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien, haciendo la voluntad del Señor, haciendo lo que el Señor les ha llamado y que podamos tener esa esperanza viva, que podamos tener esa esperanza del viajero. Somos viajeros en este mundo y no pertenecemos, pero mientras caminamos en este mundo, podamos mantener nuestra mirada por encima del sol, sabiendo que podemos padecer, podemos pasar por el fuego, podemos sufrir, puede soplar el viento, que los mares se agiten, pero yo espero confiadamente en mi Señor. Que me quede sin trabajo, yo espero confiadamente en el Señor. Que soy rechazado por mi familia, yo espero confiadamente en mi Señor. Que mis amigos me rechazan y me insultan en el colegio, en la universidad, en el trabajo, yo espero gozoso, porque el nombre triunfante de nuestro Señor Jesucristo es exaltado. Y mientras tanto, espero pacientemente que un día este viajero está con su Señor con gran gozo y gran alegría. Por eso los invito a que cierren sus ojos y podamos arrepentirnos delante del Señor y encomendar nuestras almas delante de Él. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Es tu palabra, Señor, al final la que confronta nuestros corazones. No es lo que yo digo ni lo que yo puedo hacer, sino es tu palabra. Por eso te damos gracias, porque tu palabra es tan valiosa. Tu palabra hoy nos recuerda y nos confirma, nos afirma y ayuda a que nosotros como iglesia nos planteemos y que evaluemos nuestra vida, Señor,
Y si estoy padeciendo, Señor, ayúdanos a vivir con gozo, con alegría. Ayúdanos, Señor, a responder en medio de ese sufrimiento con sumo gozo, con la convicción de la fe que está siendo refinada. Ese es el gozo de nosotros como creyentes, Señor, que vivimos en la fe. Eso es nuestro gozo, Señor. Ayúdanos a recordar que el gozo está en que somos tus hijos, que la fe se ha hecho evidente, que sufrimos por tu voluntad. ¡Qué alegría, Padre! Que esa es la razón por la cual padecemos por tu nombre, que tu nombre es glorificado, que tu nombre es visto por medio de todo el mundo, Señor, en medio de nuestros padecimientos. Por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias si estoy por las personas que están padeciendo en este momento por causa de tu nombre. Gracias, Señor, que vamos a ver con gozo, con ánimo y con tristeza y dolor, sino con esperanza viva de que un día, Señor, podemos glorificar. Y mientras esperamos pacientemente, yendo por encima del sol, Señor, que tú eres nuestra vida, tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor. Amén y amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.